La danza clásica china tiene ese porte interior o la expresión de tu mundo interior. Al mismo tiempo que realizas movimientos técnicamente difíciles, tienes que transmitir cierta emoción, tienes que estar tranquilo y sereno y relajarte. Tienes que controlar muchos aspectos al mismo tiempo. Lillian Parker es una estrella emergente de Shenyun Performing Arts, una de las pocas intérpretes no chinas del grupo. En los últimos 7 años ha realizado varias giras con la compañía como parte de un programa especial de prácticas para jóvenes promesas de la danza en la Academia de las Artes Feitian y el Feitian College. Este año cuando los artistas se preparan para su gira mundial 2025, nos adentramos en la extraordinaria vida de una bailarina que empezó a viajar con Shenyun cuando era adolescente y cómo esa experiencia la ha formado. Poder hacer prácticas y actuar en escenarios es simplemente increíble. Es una experiencia que la mayoría de personas solo pueden soñar. La gente no llega a hacer eso, y es como parte del proceso natural aquí. En Epoch Times llevamos años patrocinando con orgullo a Shenyun. Es la primera compañía de danza clásica china del mundo y muestra una China anterior a los estragos del comunismo. Esto es American Thought Leaders. Soy Jan G. Kelleck. Lillian Parker, un placer tenerte en American Thought Leaders. Gracias por recibirme. Cuéntame un poco cómo iniciaste en la danza clásica china. Empecé a bailar cuando era muy pequeña, a los 4 o 5 años, y fue mi madre la primera que me apuntó a clase. Y no puedo decir que entonces entendiera realmente lo que estaba haciendo. No tenía ni idea, pero me divertía y me dejé llevar. A los 6 años, empecé a hacer gimnasia y, al cabo de medio año, le dije a mi madre que quería volver a la danza china clásica. Había algo en ella que me gustaba hacer, así que volví a la danza china clásica, y sigo haciéndolo hasta hoy. ¿Y qué hay de la Academia Feitian? ¿Cómo es que te encontraste por primera vez con la escuela de danza? Yo estudiaba danza clásica china en Toronto, y algunos bailarines antiguos de Shenyun eran de Toronto. Cuando terminaron su carrera, volvieron a Toronto para enseñar danza. Yo estaba en una de sus clases de danza. Le dijeron a mi madre que tenía muy buen físico y que tal vez podría hacer una prueba para Feitian. Así que finalmente terminé enviando una solicitud y entonces sí, me aceptaron. ¿Cuándo te incorporaste a Shenyun? Fui a Feitian y estuve en una clase de formación durante algo más de un año, quizá 15 meses. Y después de eso, me uní a una compañía de Shenyun. Ocurrió rápido. Sí, en Shenyun, el estilo parece estar más alineado con el de los bailarines veteranos que guían a los estudiantes más nuevos. Tienes ese potencial inicial, y luego te integran a una compañía para la gira de prácticas. En ese punto, el aprendizaje se acelera significativamente. Ya cuentas con fundamentos, pero durante la gira aprendes los bailes para el espectáculo, que representan otro nivel de exigencia. Es como una extensión de tu formación, un paso más adelante. En lugar de considerarlo como haber alcanzado un nivel que te permite formar parte del espectáculo, se ve más como una oportunidad para seguir aprendiendo dentro de la compañía. ¿Qué sentiste cuando te dijeron que habías pasado la prueba de acceso? Fue una gran sorpresa. Recuerdo cuando anunciaron los nombres. Estaba sentada con todos mis compañeros de formación y pensé, no creo que me elijan. Estaba bastante convencida de que pasaría otro año en la clase de entrenamiento. Pero cuando mencionaron mi nombre solo pensé, Dios mío, voy a ir de gira con Shenyun. Estaba increíblemente emocionada. Ahora, mirando hacia atrás, me siento profundamente agradecida. Pero en ese momento, realmente no lo asimilé del todo. Solo pensaba, no puedo creerlo, con esa sensación de asombro. Para quienes no están familiarizados con la danza clásica china, ¿podrías hacer algunas comparaciones o explicar un poco para darme una idea más clara de lo que realmente implica practicarla? Creo que la danza clásica china requiere mucha versatilidad, ya que combina una amplia variedad de elementos. Aunque no he practicado muchas otras formas de danza, al observar disciplinas como la gimnasia o ciertos deportes con técnicas exigentes, veo similitudes en el esfuerzo que requieren. También se puede comparar con otras artes, como la pintura o el ballet, en cuanto a la necesidad de expresividad. Esa expresividad es algo sutil, intangible, pero crucial para conectar con el público. En la danza clásica china, se necesita combinar todo eso: técnica, esfuerzo y expresión. Me di cuenta de que no puedes limitarte a ser un solo tipo de persona. Antes solía pensar, bueno, solo debo seguir adelante, practicar hasta que salga. Pero a veces lograr algo no se trata de esforzarte más,
sino de dar un paso atrás. Por ejemplo, me han dicho que para practicar saltos debo relajarme. Cuando usas demasiada fuerza, terminas empujándote hacia abajo en lugar de impulsarte hacia arriba. Puede sonar simple, pero es mucho más difícil cuando tu cuerpo está tenso o incluso en dolor. En esos momentos, es más fácil apretar los dientes y forzarte, pero esto es una forma de arte, y no puedes simplemente cargar a través de ella. La danza clásica china también exige una expresión interna, un reflejo de tu mundo interior. Mientras completas movimientos técnicamente difíciles, debes transmitir emociones específicas, mantenerte tranquilo o sereno, e incluso relajarte, lo cual puede ser lo más complicado. Así que aprender danza clásica china implica dominar múltiples aspectos simultáneamente, casi como si pudieras controlarlos al instante. Eso es realmente increíblemente difícil. ¿Esperabas que el entrenamiento fuera tan exigente? ¿Cómo ha sido la realidad en comparación con lo que imaginabas antes de empezar? Sí, esperaba que el entrenamiento fuera duro, pero no sabía exactamente en qué consistiría o qué tan difícil sería. No tenía una idea clara de cómo sería en absoluto, así que fue más un proceso de descubrir en qué aspectos resultaría desafiante. Sabía que sería un reto, pero no tenía detalles concretos. Simplemente pensé, voy a entrar en esto y ver cómo se desarrolla. ¿Cómo lograste equilibrar ese proceso? Supongo que es un proceso de avanzar paso a paso, enfrentando cada nueva sorpresa a medida que aparece. Fue una experiencia de aprendizaje constante. Creo que lo más difícil es lidiar con lo desconocido. Escuchas a la gente decir, es muy doloroso, es muy difícil, y piensas, bueno, vamos a ver. Pero una vez que lo enfrentas, te das cuenta, sí, es duro, pero ahora sé cómo es. Eso lo hace menos intimidante porque puedes prepararte mentalmente. A veces, claro, supera lo que esperabas, y es aún más desafiante, pero lo afrontas, y con el tiempo te acostumbras a ese proceso de enfrentar lo desconocido. Incluso ese miedo inicial empieza a desvanecerse. Con el tiempo, deja de asustarte tanto. ¿Cuál es el papel del profesor de danza o del formador en este proceso? Creo que ser profesor debe ser muy difícil, porque tienen múltiples roles, y se adaptan según el alumno y la situación. Desde una perspectiva, son como entrenadores o instructores de artes marciales. Establecen reglas, requisitos, y enseñan las técnicas tal como deben ejecutarse, pero también tienen otro papel que desempeñar. Es un lado más humano, casi paternal. No solo te enseñan cómo realizar una técnica, sino también cómo abordarla, cómo entenderla. Te muestran las claves del éxito, la actitud correcta para enfrentarte a esta forma de arte y cómo aprovecharla al máximo. Te guían en todos esos aspectos. Recuerdo que una vez tuve un profesor de volteretas que era increíblemente bueno en enseñar técnicas, sabía exactamente cómo hacerlo. Pero un día, durante una clase, me dijo algo a través de un traductor, porque en ese entonces no hablaba chino. Me dijo, cuando practicas, deberías verte más feliz. Yo respondí sorprendida, ¿más feliz? Y él explicó, sí, si siempre practicas con una expresión seria o infeliz, esa no es la actitud adecuada. No solo es cuestión de pensar positivamente, sino también de que tu rostro refleje que quieres estar aquí. Eso me impactó. No era solo lo que dijo, sino el hecho de que lo mencionara en absoluto. Su rol no era únicamente enseñarme técnicas de volteretas, sino también cómo debía enfocar la clase y, de algún modo, la vida. Eso demuestra los múltiples roles que puede tener un profesor en la formación de sus alumnos, no solo enseñándoles habilidades, sino también ayudándolos a crecer como personas. ¿Sentiste que tuviste que fingirlo de alguna manera? A veces, pero yo no diría que es totalmente falso. He oído que hay estudios científicos que dicen que si eres infeliz, pero sonríes, el cerebro recibe hormonas que te hacen pensar que eres más feliz. Yo no diría que es falso porque el esfuerzo es genuino. Tal vez te sientes infeliz, pero cuando sonríes, no es como, oh, estoy realmente infeliz, pero te estoy dando esa sonrisa. Es como, quiero intentar ser feliz. O incluso si me siento infeliz en este momento, quiero tratar de ser positiva. Así que ese esfuerzo es real. Es interesante. Mencionas que el profesor no solo te guía, sino que también logra sacar más de ti de lo que tú estabas dispuesto a dar. Si logras superar tus propios límites y ofrecer más de lo que creías posible, ¿podrías profundizar un poco más en eso? Recuerdo que cuando llegué por primera vez a Feitian, escribí en mi diario algo que me sorprendió mucho.
Pensé que los maestros son como un tubo de pasta de dientes. ¿Sabes? Cuando piensas que ya no queda más pasta, pero al doblar el tubo sigues sacando más. Pensé que eso también era una habilidad. A veces, si solo empujas a alguien en una dirección, como con la pasta de dientes, sientes que no puedes sacar más. Pero no es solo un empuje en una dirección, es cómo puedes inspirar a alguien, cómo motivarlo para que, incluso cuando no esté motivado, siga adelante. Eso me parece realmente increíble. Uno de mis profesores de baile también decía que no necesariamente respeta a los que se esfuerzan mucho durante poco tiempo, sino a aquellos que pueden trabajar muy duro durante 10 años. Si puedes mantener esa dedicación a lo largo del tiempo, eso es algo realmente significativo, porque cualquiera puede prepararse para un examen o esforzarse durante un corto periodo, como un sprint, y a veces es necesario, pero si puedes seguir durante muchos años, si te comprometes durante tanto tiempo, eso demuestra verdadera dedicación y responsabilidad con tu arte. ¿Sentiste que tenías que superarlo de alguna manera? Sí, probablemente aprendí a avanzar paso a paso, a abordar todo un bocado a la vez. A veces, la sensación es que hay tantas cosas por hacer y no eres bueno en ninguna de ellas, lo que genera la pregunta, ¿por dónde empezar? Te obsesionas demasiado con tratar de mejorar, y a veces eso puede resultar contraproducente. Sé que suena un poco extraño, porque por supuesto, quieres mejorar, pero si te concentras demasiado en un solo objetivo, te vuelves muy limitado. Bloqueas otras áreas y no puedes ver el panorama completo. Por ejemplo, en la flexibilidad básica, si no ves el propósito más grande de por qué necesitas esa flexibilidad, que es para realizar movimientos más complejos en el futuro, te quedarás atascado. Debes tener en cuenta el panorama general, trabajar sistemáticamente en todo para usarlo más adelante, en lugar de enfocarte solo en el ejercicio en sí, como si fuera un callejón sin salida. Creo que ese equilibrio fue lo más difícil para mí. Así que Shen Yun es bastante único. Está la Academia Fei Tian, una escuela de danza clásica china en la que los estudiantes, como tú, por ejemplo, se incorporan rápidamente a las prácticas si tienen talento y son capaces de desarrollar esas habilidades con rapidez. Explícame un poco cómo funciona y el valor que tiene para ti. Es algo valioso para los estudiantes. Creo que tiene un gran valor. A menudo escuchamos sobre otros bailarines, como en China, por ejemplo, donde hay tantas personas y solo unos pocos son seleccionados en las mejores escuelas de danza. De esos pocos, es muy difícil sobresalir debido a la gran competencia, y entrenan de manera extremadamente intensa. De esos pocos, solo unos cuantos logran actuar en el escenario, tal vez solo unas pocas veces. Y para una bailarina como yo, creo que una de las razones por las que queremos hacerlo es porque queremos compartir nuestro arte con el público, expresar nuestras emociones a otras personas. Esas oportunidades son tan limitadas, por eso, para nosotros, ser tan jóvenes y tener la oportunidad de unirse a la práctica y actuar en escenarios es simplemente increíble. Somos muy afortunados. Esta es una experiencia que muchas personas solo pueden soñar, pero es completamente real. La mayoría de las personas no tiene la oportunidad de hacer esto, y es parte del proceso natural aquí. De ninguna manera sería quien soy hoy sin las prácticas. Sin ellas, sería otro tipo de bailarina. Desde una perspectiva puramente interpretativa, hay una gran diferencia entre hacer algo en clase y hacerlo en el escenario. Practicar una pieza en casa o en el aula es distinto a presentarla frente a toda una audiencia. Lo que pensabas que podrías hacer fácilmente, de repente se vuelve mucho más difícil, y con la danza, esa diferencia es aún mayor. De estar en un aula a estar en un escenario frente a miles de personas, todo cambia, incluyendo la mentalidad. El nivel de estabilidad necesario para lograrlo es alto. No se trata de sentirte seguro de que puedes hacerlo, sino de estar completamente seguro de que puedes ejecutar la pieza con todos los demás en el escenario. Además, las condiciones varían según el lugar, ya que actúas en diferentes partes del mundo, con diferentes escenarios y tamaños, y tu cuerpo estará en diferentes estados. Debes exigirte siempre ofrecer el mismo rendimiento, sin importar las circunstancias. Creo que esta experiencia es fundamental para el desarrollo de un bailarín. Si no lo hubiera vivido, sería mucho menos maduro y mucho más intimidado. Ahora, si alguien me pide hacer una técnica, no me preocupa. Tengo la confianza porque ya lo he hecho antes. Este proceso es esencial para la construcción de un bailarín y el desarrollo de su conjunto de habilidades.
Es impresionante ver cómo los bailarines jóvenes, incluso en su adolescencia, ya saben cómo manejarse en el escenario. Están adquiriendo habilidades que los hacen valiosos, como artistas experimentados. No solo saben bailar, sino que también saben cómo afrontar distintas situaciones. Esta es una habilidad que no se puede enseñar en un aula. Solo se aprende a través de la experiencia real en el escenario. Y eso es lo que creo que hace que muchos bailarines de Fei Tian sean realmente increíbles, como a una edad tan temprana, y ya están tan curtidos. Cuando ves la danza clásica china, como a una edad tan joven y ya están tan experimentados. Cuando ves danza clásica china, Shen Yun, mi mujer y yo lo vemos todos los años. Ves a muchos bailarines jóvenes. ¿Cuándo está un bailarín de danza clásica china en su mejor momento? Creo que no hay una respuesta definitiva a eso, pero si preguntaras, por ejemplo, ¿cuándo es el mejor momento para empezar a entrenar? En cuanto a la flexibilidad, se dice que entre los 6 y los 12 años es lo ideal, cuando los niños son más pequeños y sus cuerpos son más flexibles. Es más fácil entrenar la flexibilidad en ese rango de edad. Si empiezas a entrenar profesionalmente a los 12 o 13 años, ya tienes una base sólida. Al llegar a los 20, o incluso un poco antes, si tienes un buen dominio de las técnicas y también una comprensión de la expresión artística, eso podría ser lo principal. Pero creo que depende de cada persona, porque algunas personas captan esa presencia escénica muy pronto, algo que normalmente se desarrolla más tarde en los bailarines. A veces, no pueden hacer tantas técnicas, pero en el escenario brillan. Es algo que se aprende con el tiempo. Sin embargo, al mismo tiempo, en ese momento, tu cuerpo no está en su mejor forma. Así que, si tuviera que decir, tal vez al final de la adolescencia sea el mejor momento, cuando tu cuerpo ya está físicamente en su mejor estado. Y lo que sería el extremo superior. Sí, supongo que depende. Sí, depende de cada persona y su cuerpo, pero sé que a finales de los 20 es definitivamente posible. En los 30 y pocos años, y sé que tenemos algunos bailarines realmente increíbles en sus 30 y tantos, o incluso en sus 40 y tantos que siguen bailando. Pero para lograrlo, es necesario tener una base sólida y estar dispuesto a llevar el cuerpo al máximo. Una vez que llegas a esa edad, el cuerpo se vuelve más rígido y es más agotador. A veces, cuando los bailarines llegan a la treintena, pueden asumir más roles de actores y no hacer tantas piezas técnicamente exigentes que requieren bailarines más jóvenes. Los bailarines adolescentes pueden hacer estas rutinas explosivas sin que les resulte tan agotador, ya que sus cuerpos no se resienten tanto. Pueden seguir y seguir, lo cual es increíble. Pero cuando los bailarines se hacen mayores, se cansan más rápido y es más fácil lesionarse, lo que les impide hacer tantas cosas intensas. Has cambiado personalmente a lo largo de los años gracias a tu participación en Shen Yun. He cambiado en muchos aspectos, especialmente durante la gira de prácticas con Shen Yun. Me gusta pensar que el mundo es como nuestro patio de recreo. Al ser parte de esa experiencia y de ese sistema, me siento mucho más segura al salir al mundo, al explorar diferentes países y al aprender sobre nuevos lugares. Si me dejaras en cualquier sitio, puede que no hable el idioma o que no tenga las habilidades necesarias, pero confío en que puedo aprenderlas. Creo que eso es algo que antes no tenía. Desde una perspectiva más profunda, también he aprendido a confiar más en los demás. Aunque tengo hermanos, antes tenía una mentalidad protectora, porque no quería que me hicieran daño. Pero luego me di cuenta de que la única manera de tener una base sólida es confiar en la gente que te rodea, aunque al principio me sentía vulnerable de esa manera. Sin embargo, una vez que realmente comencé a confiar en los demás, me di cuenta de que no eres tan vulnerable. Cuando la gente percibe que eres sincero, les toca el corazón. Es como cuando un amigo viene a mí y comparte sus problemas. No pienso, oh, eres una mala persona, o ¿por qué me estás molestando? Me siento muy agradecida, conmovida de que confíe en mí lo suficiente como para compartir eso, y eso me hace sentir más cercana a esa persona. Así que me di cuenta de que cuando compartes tus sentimientos con los demás, construyes lazos mucho más fuertes que si intentas actuar como la persona perfecta que crees que los demás esperan de ti. Sabes, esta confianza que estás describiendo, me parece que realmente necesitas tenerla con tu profesor, especialmente con esta persona que está, ya sabes, empujándote más allá Sí. de lo que creías que podías. ¿Cómo decides que vas a tener esa confianza?
Al principio es una especie de condición. Cuando llegué por primera vez a la escuela, ya había visto Shen Yun. Sé que Fei Tian entrena a los estudiantes para Shen Yun, y entonces me dije, está bien, veo lo que están haciendo aquí, estoy de acuerdo con lo que hacen, creo que es algo realmente bueno. Vi a los otros bailarines, vi lo que podían hacer, y ese es el tipo de persona que quiero llegar a ser. Además, sé que todos los profesores aquí solo tienen nuestros mejores intereses en mente, así que, estableciendo esa base, pensé, esto es lo que quiero hacer, esto es lo que quiero llegar a ser. Decidí confiar en ellos, escuchar lo que decían y tratar de hacer lo que me pedían. Creo que si no tienes esa confianza, la mejora será mucho más lenta. Esto se puede ver en las escuelas modernas, donde si la gente no respeta a los profesores o no cree en lo que dicen, el aprendizaje no ocurre, porque cada vez que el profesor da una indicación, uno duda. ¿Debería seguirlo? No estoy diciendo que todo lo que escucho sea la pura verdad, pero mi cuerpo se siente mejor cuando lo hago de esta manera, aunque el profesor me diga que no es la forma correcta. Cuando estás en ese punto de duda, la confianza es esencial. Aunque mi cuerpo me diga que es más fácil hacerlo de una forma y el profesor diga que no es lo correcto, si confío, cambiaré mi forma de hacerlo. Y al final, el profesor tenía razón. Si no tienes esa confianza, nunca lograrás un conjunto sólido de habilidades. La Academia Fei Tian y el Colegio Fei Tian son escuelas religiosas, y eso es una parte muy importante de su identidad. Así que explícamelo. La creencia espiritual juega un papel fundamental en la forma en que los estudiantes de la Academia Fei Tian y el Colegio Fei Tian abordan su entrenamiento y su vida en general. Tener una perspectiva espiritual les ayuda a enfrentarse a las dificultades y a ver la vida de una manera más elevada, lo que pone las cosas en perspectiva. Al compartir estos valores, la comunidad escolar crea un ambiente en el que los estudiantes no solo buscan mejorar sus habilidades, sino también crecer como personas. Este enfoque afecta incluso la confianza que los estudiantes tienen en sus compañeros y en el ambiente, como se menciona en la historia de cómo los estudiantes pueden dejar sus pertenencias sin temor a que se pierdan. La mentalidad de trabajar juntos para mejorar, en lugar de culpar a los demás, hace que la escuela se sienta más como una familia que como una institución. Además, este ambiente se refleja en Shen Yun, donde se lleva esta filosofía a un nivel más profesional, contribuyendo a una atmósfera fluida y armoniosa, tanto dentro como fuera del escenario. Todo el mundo entiende que la forma en que hacemos las cosas aquí es que todos tratamos de mejorarnos a nosotros mismos. Todos estamos tratando de pensar en cómo puedo hacerlo mejor en lugar de culpar a otras personas. ¿Cómo encaja la cultura tradicional china en los aspectos, supongo, de fe y educación de Fei Tian y Shen Yun? En la antigua cultura china, se ve el camino hacia la mejora personal y espiritual como una escalera, donde se comienza por ser una buena persona y se avanza hacia niveles superiores de iluminación, como los principios daoístas. Aprender sobre esta cultura no solo ayuda a mejorar como individuos, sino también en el desarrollo de una vida espiritual más profunda. La cultura china pone mucho énfasis en la moderación, enseñando que el hecho de poder hacer algo no significa necesariamente que se deba hacer. Este principio se refleja en el respeto hacia los mayores, los maestros y los demás, un valor universalmente importante. Al trabajar en el autocontrol, tanto de los hábitos como de los comportamientos, uno se convierte en una mejor persona, acercándose también a lo divino. Este proceso de perfeccionamiento es visto como una forma de conexión espiritual y crecimiento personal. Dicen que tu libertad está restringida bajo este modelo. No, no lo creo. Recuerdo que una vez un compañero de clase compartió una especie de foto conmigo, y era una foto de unas tijeras atadas, y decía que a veces la restricción es un tipo de protección, y creo que también es un tipo de libertad porque, por ejemplo, si tienes un hijo y le dices que cuando salgamos mis padres tienen que comportarse bien, pero en cierto modo dices que eso es una restricción, que no puedo hacer lo que quiera, que no puedo hacer ruido y correr y saltar por encima de todo, pero al mismo tiempo, es un tipo de libertad porque si mis padres saben que nos vamos a portar bien, entonces nos llevarán a más sitios, y yo quiero ir a más sitios, ya sabes, quiero ir a hacer cosas divertidas. Así que sé que si puedo contenerme, entonces conseguiré más. Y quieres conseguir más, así que te refrenas.
Si lo miras al principio, es como si fuera un control, pero si lo miras con perspectiva, es un sacrificio muy pequeño comparado con lo que obtienes, que es algo mejor, así que creo que no se siente como si estuviera restringido. Mencionas algo que en la literatura psicológica se conoce como gratificación retardada, un concepto muy interesante. De hecho, se ha encontrado que está fuertemente correlacionado con el éxito en la vida, siendo uno de los factores más influyentes. Tal vez sientas que este principio jugó un papel clave en tu educación, o que fue algo fundamental en tu formación. A menudo, cuando obtenemos algo de inmediato, no lo valoramos tanto, ya que fue fácil conseguirlo y no parece tan valioso. En cambio, si tuviste que esperar o esforzarte por algo, incluso sin necesariamente trabajar por ello, el simple hecho de haber esperado lo hace mucho más gratificante. Una vez que adoptas esta mentalidad, se vuelve mucho más madura, porque aprendes a manejar las cosas con paciencia, en lugar de la mentalidad de «lo necesito ahora». Esa es la mentalidad de la sociedad moderna. Lo quiero ahora mismo, con una capacidad de atención tan corta que, si no lo consigo de inmediato, paso a lo siguiente. Sin embargo, si siempre piensas de esta manera, te resulta difícil apreciar lo que tiene un significado más profundo o un valor duradero, porque siempre estás buscando la gratificación instantánea. Tu formación ha comprometido un buen número de años. ¿Sientes que te has perdido algo? No, yo no creo que lo haya hecho. Realmente me perdí algo porque supongo que si comparamos mi vida con otro tipo de vida, entonces sí, no he hecho todo lo que otras personas han hecho, pero al mismo tiempo, cuando llegué aquí dije que quería vivir la vida de una bailarina, entonces creo que como bailarina, creo que no me he perdido nada. De hecho, he experimentado mucho más de lo que pensaba. Así que cosas que la gente podría considerar como perderse algo, como, oh, no tengo algo normal, como ir a fiestas todos los fines de semana con amigos o ese tipo de cosas. ¿Por qué la gente hace esas cosas? ¿Sabes? ¿Por qué vas a esas fiestas en primer lugar? ¿O por qué vas al cine o lo que sea? Ya sabes, como si fuera para construir un vínculo con tus amigos, o construir un vínculo con personas cercanas a ti, o para relajarte. Tengo todas esas cosas. Simplemente los obtengo de una forma diferente, ya sabes, y en realidad los tengo incluso más de lo que creo que muchas personas, porque estoy con mis amigos todos los días. Y creo que tenerlos a mi alrededor también me ha enseñado a apreciar más a mis amigos y a mi familia, aunque no siempre esté a su lado. Me he convertido en una persona más madura y aprecio más todas mis relaciones. ¿Así que nunca vas al cine? No, lo hacemos. No de la forma en que lo harán los estudiantes normales de secundaria o universitarios. En el campus vemos películas con bastante frecuencia, así que definitivamente no me lo perdí en realidad, sí. Ahora mismo estás en tu segundo año de universidad. Estás bailando con Shen Yun. De hecho, has ganado un concurso de danza, lo cual te felicita. Si tuvieras que darle una charla motivacional a tu yo del pasado, a tu yo más joven, ¿qué le dirías? Lento y constante se gana la carrera. Eso suena bastante cliché, pero en realidad no te sientas abrumado por todo, y no sientas que necesitas hacer todo a la vez. Es mucho mejor tomar todo poco a poco, trabajar duro en ello, pero hacerlo con solidez. Como hacer cada cosa sólidamente y no sentirse tan apurado para lograr el resultado. Es como hacer cada poquito sólidamente, porque cada uno de esos pedacitos se va a construir como una base. Y esa base es algo en lo que siempre puedes confiar más adelante. Mientras que si simplemente lo construyes como un castillo de naipes tan rápido como puedas y tan alto como puedas, simplemente se derrumba así. Y eso no es algo que quieras. ¿Qué planes tienes para el futuro? Desde el punto de vista de la danza, además de seguir intentando y trabajando en mi técnica física, quiero seguir madurando la forma en que expreso mi arte, cómo conectar mejor con el público, o a medida que mi comprensión de la cultura china se profundiza y mi comprensión de esta forma de arte, quiero intentar descubrir más cómo puedo transmitir la cultura china a través de mi danza, transmitiendo esa esencia y seguir creciendo y luego convertirme en una artista más madura, supongo. Has hablado con algunos estudiantes nuevos que quizá estén pensando en solicitar cupo en Feitian. ¿Qué les dirías? Antes de postularte a Feitian o antes de unirte a Feitian, debes asegurarte de que realmente quieres hacerlo. Asegúrate de que sea algo que quieras hacer porque es difícil, pero es solo tan difícil como lo haces parecer. Vale mucho la pena.
Es como la gente que va a escalar el monte Everest o algo así. ¿Es difícil? Sí, estoy seguro de que es muy, muy difícil, pero para ellos vale la pena cuando llegan a la cima, o incluso si no llegan a la cima, esa experiencia para ellos es muy gratificante. Así que creo que si lo tomas como si fuera muy valioso para ti, entonces no va a ser tan difícil. Si estás seguro de que quieres hacerlo, hazlo, pero si no estás seguro, y lo haces, será más difícil para ti. Va a ser doloroso porque tu corazón no está ahí. Si nos pudieras contar brevemente qué podemos esperar de la próxima gira de Shen Yun, ¿qué sería? Diría que es una experiencia muy estimulante y edificante. Es una experiencia muy rica y es el paquete completo. Si quieres experimentar y comprender la cultura china sin salir de donde vives, sin aprender chino, sin volar a China, tener ese tipo de experiencia inmersiva, entonces eso es algo que puedes esperar de Shen Yun. Y creo que es algo de lo que no te arrepentirás. Bueno, Lillian Parker, es un gran placer haberte tenido aquí de nuevo. Gracias. Gracias a todos por unirse a Lillian Parker y a mí en este episodio de American Thought Leaders. Soy su anfitrión, Jan G. Kellek.